Más o menos eso es lo concerniente a la hepatitis A. Hay que acordarse. Miren, las preguntas que han venido hasta hoy en día de la hepatitis A son muy sencillas. Te preguntan cuál de los siguientes virus de la hepatitis se transmite fecal oral. O sea, una cosa así demasiado simple. Pero por ahí puede haber algunas otras cosas más. Acuérdense que la E también se transmite fecal oral. La A es más en niños. La E es más en adultos. Este, puede haber falla hepática fulminante. Y de hecho que lo hay por hepatitis A. No es 100% benigna. ¿Ya? Es más en adultos cuando se presenta esa forma. En el caso de niños normalmente puede ser incluso asintomático. Hay vacuna, es virus inactivado, no es virus vivo atenuado. Por lo tanto, la pregunta aquí añadida podría ser, ¿existiría la posibilidad que con la vacuna un niño que recibe la misma pueda desarrollar hepatitis A en alguna circunstancia? Porque ahí, ¿no es cierto? ¿Qué les puedo decir? Existen vacunas que pueden causar eso. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo. A un inmunosuprimido tú le pones la vacuna y puede desarrollar el cuadro típico de la fiebre amarilla. Eso se llama enfermedad viserotrópica. Lo hemos visto también. Pero eso es en los virus vivos atenuados. En el inactivo es un virus muerto. No se replica. ¿Ya? Entonces podrá haber cualquier otro efecto colateral, pero no va a haber la enfermedad propiamente. Eso que quede bien grabado, ¿ya? Porque no vaya a ser algunas alternativas que les hagan fallar. Bueno, vamos a la hepatitis B, lo más común. La hepatitis B es quizá lo que más debemos de conocer, porque tiene muchas más características que obviamente puede ser motivo también de pregunta. A ver, vayamos. Este es un virus DNA o ADN, ¿no es cierto? Como lo habíamos comentado, es el único prácticamente de ese grupo principal de 5. Ya es un hepatnavirus y también, como saben, no se olviden, acá dice DNA virus, esto lo hemos dicho cuando hablábamos la parte microbiológica, DNA virus, de virus ADN, es una forma de recordar, ¿no? La transmisión ya no es fecal oral, ¿ya? Categóricamente siempre se dijo que es de forma parenteral, o sea, por productos hemáticos que se puedan transfundir, al usar jeringuillas, digamos, compartidas, en los accidentes laborales punzocortantes de personal de salud, etcétera. Eso significa parenteral. Vertical de madre a hijo, sí, se puede dar también, ¿ya? Y por relaciones sexuales, obviamente. Sin embargo, ya, sin embargo, y eso para ustedes, porque en el examen esto va a seguir siendo así. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, se ha demostrado de que existen más mecanismos de transmisión, sobre todo en lugares altamente endémicos, y eso se ha demostrado en el Perú. Hay comunidades nativas donde el 100% de su población tiene hepatitis B crónica, ¿ya? Hepatitis B crónica. Incluso niños que no han iniciado vía sexual, ¿ya? Y que no necesariamente se puede explicar por el hecho de madre a hijo, porque cuando le hicieron la serología al inicio era negativo, ¿ya? Pero esas circunstancias de que están como que en investigación y un poco cambiando el panorama, eso no les van a preguntar. Siempre les digo, les preguntan lo que está perfectamente definido y no hay lugar a dudas. Entonces, para situaciones del examen sigue siendo parenteral, vertical y relaciones sexuales. Ahí queda. ¿Ya? Sin embargo, saben que puede haber también quizá otra forma de transmisión. No es para que nosotros pensemos en esa transmisión, porque eso es para sitios o zonas donde hay elevada, digamos, prevalencia. Básicamente en comunidades nativas se ha descrito eso. ¿Ya? Básicamente en comunidades nativas. Se relaciona de quizá otras cosas, quizá al final simplemente se explique porque puede haber lesiones, no necesariamente son relaciones sexuales cuando se comparte fluidos. Ellos, por ejemplo, cuando se hacen una herida, acostumbran succionar, o sea, hay otras cosas más que podría asociarse. Por eso que se han descrito en comunidades nativas. Y está en investigación otras formas de transmisión, ¿ya? Pero por el momento sigue siendo parenteral, vertical y relaciones sexuales. La clínica, como lo habíamos dicho al inicio, similar a la A, similar en todas las hepatitis. No hay forma de decir por clínica esto es A o B. Hay vacunación también, claro, y aquí la vacunación es mucho más conocida, mucho más aplicada desde hace más tiempo. Se pone la primera dosis, se repite al mes y a los 6 meses. Ya ese es el esquema clásico. Hay otros esquemas acortados también, ¿no? Al mes y al tercer mes, por ejemplo. Y hay otros que dan incluso una dosis de refuerzo pasado cierto tiempo. Pero esto es lo clásico. Primera dosis al mes y al sexto mes. Bien. Esta vacunación es diferente al caso de la hepatitis A. En la hepatitis A era un virus inactivado, pero era el mismo virus. Aquí no. Esta es una situación muy interesante. ¿Ya? Lo que han hecho es que por recombinación genética,
O sea, en palabras simples, han fabricado artificialmente la envoltura del virus. ¿Ya? La envoltura del virus. Y si se acuerdan, en la hepatitis B, en la envoltura que tiene el antígeno de superficie, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que han hecho es que el virus, si ustedes imaginan, no solamente es superficie. Por dentro está su DNA, está todo lo que tiene un virus, su cápside. Lo que han fabricado artificialmente es solamente la envoltura. O sea, por fuera no hay forma de reconocer cuál es solo envoltura y cuál es el virus. ¿Ya? Entonces el organismo tampoco lo puede diferenciar. Le colocas la vacuna y el organismo reacciona como si fuera el mismo virus de la hepatitis. Entonces, ¿podrá producir hepatitis por vacuna? No, porque no es el virus. ¿Ya? Es una de las vacunas más seguras que existe, ¿ya? Por recombinación genética. ¿Contiene entonces qué cosa la vacuna? Antígeno de superficie, puro. ¿Ya? Antígeno de superficie. Y cuando tú das un antígeno, ¿qué cosa produce el organismo? El anticuerpo. Si tengo un antígeno E, el organismo fabrica el anticuerpo contra el antígeno E. Si tengo un antígeno core, el organismo fabrica el anticuerpo contra el antígeno core. Si tengo un antígeno de superficie, el cuerpo fabrica anticuerpo contra antígeno de superficie. Entonces, siguiendo esa lógica, si vacunamos con antígeno de superficie, ¿con qué cosa podríamos medir la respuesta a la vacuna? Con el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y es por eso, ¿ya? Es por eso que los anticuerpos protectores se miden en base a ese marcador. ¿Ya? Pedimos el antígeno de superficie. ¿Ya? Cuando el laboratorio lo reporta en más de 10 unidades internacionales por mililitro, decimos que estamos protegidos. ¿Ya? El punto de corte es 10. Normalmente un vacunado con las 3 dosis no solo tiene más de 10, tiene 1000, tiene 1500, qué sé yo. ¿Ya? Una persona que tenga ese valor está protegido. No va a tener hepatitis B. Todo el personal de salud debería estar vacunado. ¿Ya? A pesar de que eso es conocido por todos nosotros, muchas veces sufren accidentes laborales, o sea, cuando están tomando un AGA, por ejemplo, a un paciente con VIH, qué sé yo, se pinchan y ese rato te dicen, no me he vacunado. Sabían que debían vacunarse, pero no se vacunan. Espero que todos en esta situación sí estén vacunados. Hay tendencia a la cronicidad a diferencia de la hepatitis A, acá sí. ¿Ya? Y la cronicidad va a estar presente dependiendo de algunos factores. Y el más importante de esos factores es la edad. Si a un adulto, como en el caso de aquí, le diera hepatitis B, lo más probable es que no tienda a la cronicidad. ¿Ya? Lo más probable. Pero si es un niño, la tasa se eleva mucho. ¿Ya? Casi bordea la mitad de casos. Y si es un recién nacido, prácticamente la mayoría tiende a la cronicidad. ¿Ya? Esta es una relación más o menos para recordar de 20 multiplicado por 2 a 40 y multiplicado por 2 a 80, pero esta cifra incluso es mucho más. ¿Ya? La gran mayoría de los recién nacidos con hepatitis hacen cronicidad, llegan a la cronicidad. Muy bien. Y en un adulto es diferente. Y hay una norma también importante. Cuando un adulto hace el cuadro florido de ictericia, coluria, vómitos, fiebre, astenia, hiporexia y todo lo que conocen, y es hepatitis B, con toda seguridad se va a resolver. Pero si una persona que nunca ha tenido un cuadro florido se hace serología porque quiere donar sangre y sale hepatitis B, significa que tuvo un cuadro oligosintomático, ni se enteró cuando se contagió. Esa persona, lo más probable es que sí tienda a la cronicidad o que en todo caso ya sea hepatitis crónica. ¿Ya? O sea, si van a hacer hepatitis, ¿ya? Y hacen un cuadro así florido, claro, de repente ahí la desventaja es que podría ser falla hepática fulminante, ¿ya? Pero si se tienen los cuidados, esa persona se va a recuperar. ¿Ya? Se va a recuperar. Esa regla también es importante. Bueno, acá está más o menos la forma como va a evolucionar. Siempre los síntomas más floridos están acá, ¿no? Como en el caso de la hepatitis A, coincide con los picos de anticuerpos también. Fíjense, el primer anticuerpo en presentar positivización es el antígeno de superficie. Aquí está, ¿no? El antígeno de superficie. Y hay otros marcadores serológicos también. Hay que acordarnos, por favor, porque la combinación de esos marcadores a veces es motivo de pregunta-examen.
Entonces el antígeno de superficie tiene su anticuerpo, ¿sí? O sea, todo antígeno tiene su anticuerpo. Entonces el antígeno de superficie tiene su anticuerpo que se llama antígeno de superficie. Y hay una regla también que es bien clara. Para que aparezca el o sea, el anticuerpo, tiene que desaparecer el antígeno. No puede coexistir anti con el antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es importante, ¿ah? Cuando ya aparece el anticuerpo es porque ya no existe el antígeno. Muchas veces en las preguntas se ve cosas muy acortadas. Te preguntan, por ejemplo, se detecta anticuerpo contra E y otras cosas más. Y tú para responder dices, pero aquí me falta, ¿cómo estará el antígeno E? Y con eso yo lo respondo. Tú debes de sobreentender que si hay anti-E, el antígeno ya no está. Debe de ser negativo, así no te lo diga. ¿Ya? Así no te lo diga. Entonces, esta es una regla importante para recordar. Acá se ve mucho mejor, miren. El primer marcador en positivizarse, antígeno de superficie. ¿Cuándo aparece el anticuerpo? Cuando desapareció el antígeno. No van a estar a la vez los dos. Aparece el antígeno, desaparece y recién se positiviza el anticuerpo. En el caso del anticore IgM, ¿ya? En el core, por favor, no existe antígeno core para dosar, ¿ah? Siempre es anticore, o sea, anticuerpo, ¿ya? Siempre. Eso es lo que medimos. ¿Ya? Entonces, aquí está el anticore IgM, que en el caso de la hepatitis A, el IgM también representaba agudeza, acá es lo mismo, ¿ya? El anticore debe de ser IgM cuando hablamos de hepatitis aguda. Desaparece luego de la fase aguda y la que va a permanecer, como en el caso anterior, es el IgG, ¿ya? El IgG. Entonces, uno de los marcadores fundamentales para decir esto es agudo es que encontremos anticore IgM. ¿Qué pasaría si encontramos anticore IgM negativo? Esa hepatitis no es aguda. Debe de ser crónica, lo más probable. ¿Ya? Entonces, este es un marcador fundamental, este de aquí. El antígeno E, ¿qué cosa representa? Replicación. Cuando existe antígeno E positivo, ese virus se está replicando. Esa persona es altamente contagiosa, porque está replicando el virus. Pero cuando ya detectamos el anti-E, sobreentendemos que el antígeno ya no está. Por lo tanto, no se está replicando. Es menos contagiosa la persona. Sigue siendo probablemente, pero es menos contagiosa. Ya, más o menos esa es la forma de interpretar. Y aquí tenemos un cuadrito que es mucho más claro todavía. ¿Ya? Que es mucho más claro. Entonces, ya para que esto quede claro, miren, la incubación es prolongada, ¿no? Cuando dice 4 semanas es más o menos un mes. El promedio, como habíamos comentado, más o menos son 2 meses. Pero puede llegar un poco más incluso. Aparece el antígeno de superficie, disminuye y resultado de que sea negativizado, aparece el anticuerpo. ¿Sí? Antígeno de superficie, se negativiza y aparece el anticuerpo. Este es el antígeno E que mide replicación, desaparece y aparece su respectivo anticuerpo. Lo mismo el anticore. El IgM debe de desaparecer sí o sí. Y lo que va a persistir es el core IgG. Y existe un anticore total, que es la suma de los dos. Casi no sirve de mucho cuando quieren hacer diagnóstico. Porque sale positivo y tú no sabes si es por el IgM o es por el IgG. ¿Ya? Bajo ciertas circunstancias de repente podría servir. ¿Ya? Pero digamos para hacer una disquisición así exacta no les va a ayudar mucho. Si hablamos de síntomas, lo mismo, miren, el antígeno de superficie siempre va a estar presente primero, ¿no? Luego aparece el anticuerpo, lo que hemos comentado. Los síntomas más o menos van a estar por aquí. O sea, cuando hay síntomas, cuando hay ictericia, cuando hay coluria, cuando hay malestar, cuando hay hiporexia, etcétera, lo más probable es que ya estén los marcadores positivizados. Aquí también las transaminasas se van a elevar en cifras muy considerables. Hablamos 1000, 2000, 3000, incluso un poco más, ¿ya? En el caso de las hepatitis. Hay un punto de corte mínimo para decir esto sí tiene chance de hepatitis, es 500. Menos de 500 no es hepatitis, ¿ya? Y normalmente es mucho más de 500, obviamente. Muy bien.
existen manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis B, que básicamente se van a ver en la fase crónica, que quede claro. En la fase crónica. Me explico mejor. Tienen ustedes un paciente que viene, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Viene porque le para saliendo ronchas una y otra vez. Ese es su problema, ¿no? Por eso dice aquí erupción maculosa o urticariforme. Me intoxico, les dicen. Claro, ellos creen que se intoxican, ¿ya? Pero una de las cosas que tienen que pensar es que de repente tiene hepatitis B crónica. Y hay que pedirle su antígeno de superficie. Y muchas veces eso es indicativo de que es una hepatitis B crónica. Es una manifestación. Salvo que haya relación, pues, ¿no? Dermatitis por contacto, qué sé yo. Pero normalmente son personas que te dicen, hace 5 años vivo así, ¿no? Cada cierto tiempo me salen ronchas y ya no sé qué tomar, que tomo mi alergical. Así vienen. Entonces no le digan, te voy a dar un alergical de mejor marca. No, sino hay que pedirle, hay que investigar. Es muy probable que sea una hepatitis B crónica, ¿ya? Una hepatitis B crónica. Eso, digamos, es una de las manifestaciones más comunes y por eso lo estamos mencionando. Sin embargo, hay otras también. Una de las que más se describe es el PAN, ¿no? La panarteritis nodosa, ¿no? Está relacionado, es típica pregunta de examen también. ¿Con qué infección se relaciona? Con hepatitis B, ¿ya? La panarteritis nodosa, ¿ya? Estas crioglobulinemias también, ¿ya? ¿Puede producir síndrome nefrótico? Sí, puede producir síndrome nefrótico, ¿ya? Cuidado. ¿Qué infecciones pueden producir síndrome nefrótico? Aparte de hepatitis B. Sífilis también puede producir síndrome nefrótico, malaria también puede producir síndrome nefrótico, tuberculosis también, brucela también, ¿ya? No son muchas, pero pueden cursar con síndrome nefrótico. Y hay veces que, por ejemplo, y este es un signo importante, trombopenia, que significa que todo está normal, sin excepción, ¿ya? Pero sus plaquetas siempre están en 70.000, en 80.000, es lo único, digamos, que no le gusta. Todo lo demás está bien cuando se hace chequeos. Esa trombopenia aislada es indicativo generalmente de virosis crónicas. Una es hepatitis B, otra podría ser hepatitis C y también VIH. ¿Ya? También podría ser VIH. Como ven, hay una larga lista. ¿Ya? Hay una larga lista. Pero eso que les he mencionado, sobre todo el rash, ¿ya? Los síndromes nefróticos, ¿ya? O alteraciones a nivel de la función renal, o alteraciones hematológicas que no se explican por otra cosa, también podría ser, ¿ya? Podría ser hepatitis B crónica. Y justo hablando de hepatitis B crónica, ¿cómo vamos a definir hepatitis B crónica? La hepatitis B, ¿cuál era nuestro primer marcador? El antígeno de superficie. Eso debería desaparecer en 6 meses máximo, ya de repente un poquito antes. Cuando persiste más de 6 meses, es una hepatitis B crónica. Ya esa es una de las definiciones, digamos, más aceptadas, no es la única. Ya ustedes no necesariamente van a esperar 6 meses. Por marcadores serológicos también pueden diagnosticar hepatitis B crónica. ¿Ya? ¿Cómo van a diagnosticar? Antígeno de superficie positivo, por eso les van a mandar de laboratorio. Persona que viene con su antígeno de superficie. Eso significa que tiene hepatitis. No saben si es aguda o es crónica, pero tiene hepatitis. Si no tiene síntomas, lo más probable es que sea crónica. Lo más probable. ¿Qué le van a pedir? Si yo quiero descartar si es aguda o no. El core IgM, negativo. No es aguda. Y una hepatitis B, que no es aguda, ¿qué será? Crónica, lo más probable. ¿Ya? Es otra forma de sospechar es así. Con marcadores. Pero eso es más o menos lo que sucede, ¿ya? O sea, el antígeno de superficie no se negativiza y se va de largo. Y como no se negativiza, es obvio que tampoco aparece el anticuerpo, ¿no es cierto? No aparece el anticuerpo porque para que el anticuerpo esté, primero tiene que desaparecer el antígeno, ¿ya? Sin embargo, los otros sí pueden negativizar. Fíjense, el E puede incluso, a pesar de que se ha pasado del tiempo y puede permanecer algo más tiempo prolongado, pero tarde o temprano se va a negativizar y va a aparecer el anticuerpo. Pero lo que no va a negativizar es el antígeno de superficie. Entonces, por eso es que la definición clásica de hepatitis B crónica es persistencia del antígeno de superficie
por más de 6 meses, ¿no? En el transcurso de la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí está más o menos lo que les había comentado al inicio, de cómo era de esperar la evolución de los pacientes que tienen hepatitis B. Miren, hepatitis aguda, ¿ya? O sea, ¿a qué nos referimos con hepatitis aguda? Paciente con ictericia, con coluria, con vómitos, con náuseas, ¿no? Con hiporexia, con astenia, con disnea, con todo lo que conocen, con prurito, ¿ya? El 25% de las infecciones por hepatitis B son de ese tipo. O sea, cuando ustedes ven hepatitis así floridas, tienen que asumir que solamente es un cuarto de todas las hepatitis que se están presentando probablemente, ¿ya? Porque la gran mayoría, o sea, 3/4 o el 75% hacen hepatitis subclínica. ¿Ya? Esos casos que ustedes ven y diagnostican, solamente es el 25% de la incidencia, digamos, de hepatitis B. Pero felizmente, los que se presentan de esa forma, y eso les dije al inicio, miren, el 99%, prácticamente todos, curación. ¿Ya? O sea, un paciente que hace ese cuadro florido, lo más probable es que se cure, no que vaya a la cronicidad. ¿Ya? No que vaya a la cronicidad. ¿Por qué? Miren, incluso aquí ya de forma caprichosa lo han colocado. El 99% se cura, ¿sí? El 1% restante se puede morir durante la fase aguda, ¿ya? O sea, hepatitis fulminante. Prácticamente ya no hay espacio, por eso le han puesto menos del 1%. Casos eventuales pueden irse a la cronicidad. Queda claro ese concepto, ¿no es cierto? O sea, si hace un cuadro florido, un cuadro así aparatoso, postrante, esa persona no va a hacer hepatitis crónica. De lo que tienen que cuidarle es que no haga su falla hepática fulminante. Eso es lo que tienen que cuidar. Entonces, ahí no debe de estar nuestra preocupación. La preocupación está acá. Que un familiar, que un amigo, un paciente o uno mismo de repente se entera de que tiene antígeno de superficie positivo. Nunca ha tenido clínica. Uno está en este grupo. Y de ellos, ya, fíjense, todavía el 90% se van a curar. Pero ya hay un porcentaje importante de 10% que van a ir a la cronicidad. O sea, la mayoría de las hepatitis B, independientemente de su forma de presentación, tienden a curarse. ¿Ya? Y hay un 10% de las formas subclínicas que tienden a la cronicidad. Pero ¿dónde es más probable que haga hepatitis crónica? ¿Cuando el cuadro es aparatoso o cuando se enteró de casualidad? Cuando se enteró de casualidad. ¿Ya? Cuando se enteró, pero no es que todos tampoco. La mayoría siempre va a curar. Esa es la evolución natural de la hepatitis B. ¿Ya? Esa es la evolución natural. Entonces, nuestro problema va a estar acá. Nuestro problema va a estar acá. ¿Qué hacer con estos pacientes? Felizmente, y hablando en nuestro medio, las cosas están cambiando. Hasta hace muy poco no había nada que darles. Se les decía, bueno, sí hay posibilidades de tratamiento, pero no les podemos ofertar. Ahora eso ha cambiado. Así como existe tratamiento para la tuberculosis de forma gratuita, así como existe tratamiento para el VIH de forma gratuita, ya hay tratamiento para la hepatitis B de forma gratuita también. Y está a punto de ingresar tratamiento para la hepatitis C. ¿Ya? Con la carga viral, con todo, de forma gratuita. Entonces, eso también implica que cada vez más es posible que les pregunten en los exámenes sobre hepatitis B y C. ¿Por qué? Porque ya son patologías que estamos empezando a manejar. Ya, tengan presente eso. ¿Se entiende más o menos lo que estamos queriendo comentar? ¿Sí? Esa es la historia natural, ese es el esquema mental que tenemos que tenerlo armado, ¿ya? Cuando tenemos un paciente histérico, por ejemplo, febril, con todo el cuadro clínico, le han diagnosticado hepatitis, tienen que decirle la verdad. Lo más probable es que te cures, 99% de posibilidad. ¿Ya? El cuadro es molestoso, pero lo más probable es que te cures. Hay que cuidar de que no se complique durante el cuadro agudo, ¿no? Porque que tienda a la cronicidad, raro, teórico el riesgo. Pero si es una hepatitis subclínica, o sea, porque fueron a donar sangre, en el banco de sangre les dicen el antígeno de superficie salió positivo, ustedes ni estaban enterados, hay más chance de hacer cronicidad. Pero tampoco no es la mayoría, 10%, el 90% se va a curar de todas maneras. Y si llegan a este estadio, hay tratamiento. ¿Ya? Entonces, no debería ser sinónimo de que se van a morir u otra cosa.
Y para evitar todo esto, ¿qué se hace? Vacunación. ¿Ya? Entonces ya habría que ser aficionado a la hepatitis para tener hepatitis, ¿no? B sobre todo. Muy bien. En el tiempo, el tratamiento ha ido cambiando, ¿ya? Ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando en la década de los 90 se empezó a usar interferón, ¿ya? Como que digamos era una situación, podríamos decir, novedosa, ¿no? Hasta que gracias al tratamiento para el VIH se introdujo la lamivudina y la lamivudina también tiene acción contra el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Y por mucho tiempo se usó la lamivudina como monoterapia. ¿Ya? El gran problema es que la lamivudina en el tiempo también ha hecho resistencia el virus a la lamivudina. ¿Ya? No es aconsejable usar lamivudina en monoterapia hoy en día. ¿Ya? Entonces ya como que se ha ido dejando de lado y han ido apareciendo en el tiempo otros fármacos. Hoy en día los dos que tiene, digamos, ya a disposición el Ministerio de Salud para tratar lo que les estaba comentando son estos dos que están acá, el entecavir y el tenofovir. ¿Ya? Entecavir y tenofovir. La barrera genética, o sea, al decirles barrera genética, me explico mejor, es la posibilidad de que el virus haga resistencia al fármaco es muy baja en el entecavir, o mejor dicho, muy alta en el entecavir. O sea, no va a hacer resistencia, su barrera genética es alta. El tenofovir va por ahí, pero es un poco más posible que haga resistencia. Con la lamivudina ya existe resistencia, digamos, en una prevalencia más o menos elevada y no se sugiere que se use como tal. Entonces, hoy en día lo que se está planteando es el uso de entecavir o tenofovir, ¿ya? Y como de los dos, el que tiene mejor acción también contra VIH es tenofovir, esto para que más o menos les quede claro, tenofovir se usa en pacientes que tienen VIH y hepatitis a la vez, ¿ya? Esa es la indicación principal. Y para los que tienen única y exclusivamente hepatitis B crónica, entecavir, ¿ya? Entecavir. De forma general, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? Es indefinido. Se dice que hasta que negativice el antígeno de superficie, ¿ya? Hasta que negativice el antígeno de superficie. ¿Y con qué se monitorea también? Con la carga viral, así como en el caso del VIH, también se hace carga viral para la hepatitis B. Muy bien, así es más o menos la historia. Hay una hepatitis delta que está asociada a la hepatitis B. En palabras simples, hepatitis delta solo existe en el contexto de una persona que tenga hepatitis B crónica. Es un deltavirus, ¿ya? Deltavirus, y cuando le quitan el sufijo virus, les queda delta, y delta es una palabra que tiene sentido, ¿no? De tal manera que es un virus RNA. Acuérdense que esa era otra forma de reconocer a los virus RNA, ¿no es cierto? Le quito el sufijo virus y lo que me queda, si tiene sentido la palabra, es un virus RNA, arenavirus, togavirus, filovirus, ¿no es cierto? Y ahí está deltavirus también. Retrovirus incluso, le quito virus y me queda retro. ¿Ya? Entonces un virus RNA. Otra forma de acordarse es que solamente DNA es la B, los demás son RNA. La transmisión, como dice aquí, requiere que la persona sea portador de hepatitis B. Si la persona es portadora de hepatitis B, uno de los riesgos es que haga hepatitis B crónica y otro de los riesgos es que haga una infección por hepatitis delta. ¿Ya? O sea, delta está relacionado a la B. Para que haya hepatitis delta necesitamos que la persona tenga hepatitis B crónica. ¿Ya? Crónica. A veces en el caso de la aguda, pero más es en crónica. Entonces hay dos términos que hay que reconocer bien, ¿ya? Y no solamente como concepto, sino cuando nos dan marcadores, nosotros tenemos que definir cuál de las dos cosas son, coinfección o superinfección, ¿ya? Porque así indistintamente no son lo mismo tampoco, ¿ya? Coinfección es una cosa y superinfección es otra. Su nombre más o menos lo dice, y lo vamos a ver en la secuencia cuando veamos el esquema, digamos, de cómo ingresa la hepatitis delta. Lo cierto es que cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Cualquiera de las dos van a amplificar el daño producido por la hepatitis B. O sea, a eso se dedica la hepatitis delta. A lo que ya está produciendo la hepatitis B, a eso viene y lo amplifica. Por lo tanto, puede producir, ¿qué cosa? Una falla hepática fulminante. Cuando esto sucede, o sea, cuando la hepatitis delta ingresa y hace un cuadro florido de hepatitis en un paciente que ya tiene el antígeno de superficie, la clínica
así suena repetitivo, como en los casos anteriores, es similar a la A, a la B y a la C. No cambia. ¿Ya? No existe vacuna, por si acaso, para este hepatitis delta. ¿Ya? Tampoco tiende a la cronicidad, hay que acordarse. ¿Ya? No tiende a la cronicidad. O sea, así como ingresa, un tiempo va a estar ahí coinfectando o superinfectando, dependiendo, y después va a desaparecer. Pero ese tiempo que está superinfectando, coinfectando, puede producir daño. Y está descrito básicamente en ciertas poblaciones de riesgo, como es el caso de los adictos a drogas por vía parenteral, los pacientes que están en hemodiálisis, los pacientes que tienen VIH, aquellos que se practican tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese grupo de personas tiene más riesgo. ¿Ya? Más riesgo. A ver, vamos a ver. Aquí está un esquema que nos permite, por ejemplo, ver lo que es coinfección para diferenciarlo de la superinfección. ¿Ya? La coinfección, como su nombre lo indica, cuando ustedes leen, por ejemplo, co antes de una palabra, significa más o menos a la vez. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos quiere transmitir como significado. Entonces, coinfección podríamos entender una infección de hepatitis B y de hepatitis delta casi simultánea. ¿Sí? O sea, ingresa al organismo la hepatitis B y casi conjuntamente también la delta, aprovechando de que la B está ahí. Eso es una coinfección. Y aquí está más o menos, estas barras nos demuestran más o menos eso, o eso es lo que nos quieren informar. Miren, antígeno de superficie, ¿no es cierto? Antígeno de superficie, el antígeno del virus delta, ¿ya? Y aquí está también el RNA medido del virus de la hepatitis delta, o sea, parten a la par, juntos, ¿ya? Coinfección, por eso se llama, coinfección, ¿ya? Muy bien. Fíjense entonces cómo más o menos vamos a darnos cuenta, o en una coinfección existirá, para la hepatitis delta, su anticuerpo de tipo IgM, conjuntamente seguro con la hepatitis B, antígeno de superficie, y anticore IgM también, porque es agudo. ¿Ya? Así más o menos vamos a poder nosotros aproximarnos de que estamos frente a una coinfección. En una superinfección es diferente. Si se dan cuenta, el antígeno de superficie está de más antes, de repente años antes, meses antes, no sabemos. Por eso dice superinfección, o sea, donde ya está, se agrega. No empiezan juntos como en el caso de aquí. Acá sí, a la par, coinfección. Acá no. Ya existía la hepatitis B y ahí se agrega el virus delta. Esta es una superinfección. ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta de que la persona, ¿no?, portadora del antígeno de superficie desde más antes ya no tendrá anticore IgM? ¿O tendrá? No, ¿no es cierto? Porque es crónica. Entonces, en el contexto de una hepatitis crónica o portador de antígeno de superficie, se agrega un IgM que corresponde al virus delta. Esa es una superinfección, ¿ya? Esa es una superinfección. Y cuando se agrega a esa persona asintomática que portaba antígeno de superficie, obviamente puede haber un cuadro de hepatitis, que muchas veces llega a ser hepatitis fulminante, ¿ya? Muchas veces llega porque lo agrava. Entonces, eso es importante, hay que acordarse.